Mis cordiales saludos, estimados alumnos. Damos inicio al desarrollo de la segunda unidad, denominada Enfoques de la práctica docente y las teorías que subyacen en la misma. Un enfoque educativo consiste en un modelo mediante el cual los alumnos adquieren conocimientos altamente significativos, los cuales les permitirá responder adecuadamente ante situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. Estos enfoques educativos son el conductismo, el aprendizaje significativo, el cognoscitivismo, el constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples que estaremos abordando en la presente unidad. El conductismo es una teoría que trata de entender, explicar y predecir el comportamiento humano y animal en base a los estímulos presentes en su entorno. Asume que todos los comportamientos son una respuesta producida por un elemento del entorno. Según esta concepción, todo conocimiento proviene del exterior, entra al interior de las personas por medio de los sentidos que proporcionan a la mente imágenes que se asocian entre sí, generando de esta forma un nuevo conocimiento. El conductismo se caracteriza porque el aprendizaje está en función del entorno. Se aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado, es memorístico, repetitivo, mecánico y responde a estímulos. La teoría conductista postula que existe una única forma de aprender, que es la asociación. Este modelo educativo tiene una clara estructura vertical, siendo sus ejes principales el profesor y los planes de estudio. Domina la importancia del dato sobre la del concepto y da poca importancia a la actividad participativa. Se premia la memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna de lo transmitido. Por ello, es usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se desarrolle. Una crítica común al conductismo es que evalúa el proceso educativo a partir de los productos y no de los procesos mismos del aprendizaje. La reflexión en torno al aprendizaje significativo se enmarca dentro de la teoría del constructivismo, que alude a todas aquellas teorías en las que se considera que el ser humano es el encargado de construir su realidad y experiencias. En el aprendizaje significativo, tanto la información antigua como la nueva deben tener unos significados comunes que permitan a los alumnos a relacionarlos de un modo lógico, produciéndose de esa forma el aprendizaje, que se caracteriza en comprender la información. Este tipo de aprendizaje, por lo tanto, es activo, constructivo, duradero. Implica comprender, sentir que la información es útil y no limitarnos solo a la memorización. Se necesita de técnicas de aprendizaje activos para relacionar la nueva información con el conocimiento previo. Esencialmente son dos las condiciones para el aprendizaje significativo. El primero relacionado al material de aprendizaje, que debe ser potencialmente significativo, es decir, que contenga significado lógico. El segundo, que el alumno debe presentar una predisposición para aprender, que tenga en su estructura cognitiva ideas relevantes con los cuales pueda relacionar el material de aprendizaje. A manera de reforzar esta idea, se puede observar en el gráfico que este tipo de aprendizaje requiere de motivación, deseos de aprender significativamente, conocimientos previos, nuevos aprendizajes que se deben relacionar con las ideas previas, construcción de significados que deben ser claros, específicos, y en cuanto a las ventajas que ofrece este tipo de aprendizaje, podemos mencionar: facilita la adquisición de nuevos conocimientos, retención duradera de la información, se da un aprendizaje activo, la enseñanza es personal. El modelo que había desarrollado David Ausubel sobre el aprendizaje significativo es uno de los modelos
que ha explicado con más éxito cómo se produce el aprendizaje profundo, siendo el factor más importante que influye en el aprendizaje el conocimiento previo que posee el alumno en relación al nuevo conocimiento. Determine esto y enseñe en consecuencia. El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje, según esta teoría, es esencialmente activo y toma como plataforma la actividad mental en razón del alcance de aprendizajes significativos. Así el estudiante puede llegar a la comprensión y funcionalidad de lo aprendido para construir, modificar, diversificar y coordinar sus esquemas mentales, estableciendo de esta manera redes de significados, favoreciendo su evolución personal. La teoría constructivista de la educación fue desarrollada por Lev Vygotsky y más adelante Jerome Bruner combinó las teorías de Vygotsky con las de Piaget, que se volvieron ampliamente influyentes en la práctica docente contemporánea. En el gráfico se puede observar las ideas fundamentales del constructivismo. La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que el educando construye y reconstruye. El estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje y la enseñanza es mediatizada. El hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a contenidos de aprendizaje no limita su creatividad. El modelo constructivista se centra en la persona, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento y es significativo para el sujeto. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino que resulta de un proceso dinámico que interactúa con la información para adquirir una interpretación o reinterpretación mental. Principios del aprendizaje constructivista. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas, y el aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. El aprendizaje es un proceso constructivo interno autoestructurante. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. La teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de varias formas de aprender, unas más desarrolladas que otras en las personas, por lo que de este modo los individuos son capaces de conocer el mundo por medio del lenguaje, el análisis lógico-matemático, la representación espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas, así como del contacto con el medio ambiente que los rodea. Esta teoría es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es visto como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distintos niveles de generalidad, sino que considera como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Ser hábil en el deporte, en las relaciones humanas, implica unas capacidades que por desgracia no están seriamente contempladas en los programas de formación académica. Todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema radica que el sistema educativo ha entronizado las dos primeras, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Una disciplina se puede presentar de forma muy diversa, que permita al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades, aprovechando sus puntos fuertes.
Pero también debemos plantearnos si una educación centrada en dos tipos de inteligencias es la más adecuada para preparar a los estudiantes para vivir en un mundo cada vez más complejo. A la hora de desenvolvernos en la sociedad, no basta con tener un gran expediente académico. Existen personas de gran capacidad intelectual, pero incapaz, por ejemplo, de elegir bien a sus amigos, y por el contrario, hay personas menos brillantes académicamente, pero que triunfan en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios o en los deportes requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michael Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. De ese modo, la hipótesis de las inteligencias múltiples se desarrolló con el objetivo de describir la evolución y estructura de la mente humana. A modo de conclusión, se puede enfatizar que un enfoque educativo es un modelo mediante el cual los niños y adolescentes adquieren conocimientos altamente significativos, los cuales les permitirá solucionar situaciones problemáticas en su vida diaria. Ahora bien, el conductismo como enfoque educativo tiene una clara estructura vertical, teniendo como ejes primordiales al profesor y los planes de estudio. Domina la importancia del dato sobre la del concepto y da poca importancia a la actividad participativa. Se premia la memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna de lo transmitido. Por ello, es usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se desarrolle. El conductismo se caracteriza porque el aprendizaje está en función del entorno. Se aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado, es memorístico, repetitivo, mecánico y responde a estímulos. Sus principales representantes: Ivan Pavlov, John Watson, Frederick Skinner, Edward Thorndike. La reflexión en torno al aprendizaje significativo se enmarca dentro de la teoría del constructivismo, que alude a todas aquellas teorías en las que se considera que el ser humano es el encargado de construir su realidad y experiencias. El aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos. En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren significado para el sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cognitiva. Tanto la información antigua como la nueva deben tener unos significados comunes que permitan a los alumnos a relacionarlos de un modo lógico, produciéndose de esta forma el aprendizaje que se caracteriza por comprender la información. Este tipo de aprendizaje, por lo tanto, es activo. El modelo educativo desarrollado por David Abzugel sobre el aprendizaje significativo es uno de los modelos que ha explicado con más éxito cómo se produce el aprendizaje profundo, siendo el factor más importante que influye en el aprendizaje el conocimiento previo que posee el alumno en relación con el nuevo conocimiento. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Abzugel, Blumer. Esta teoría propone un aprendizaje esencialmente activo y toma como plataforma la actividad mental, en razón del alcance de aprendizajes significativos. Así, el estudiante puede llegar a la comprensión y funcionalidad de su estudio para construir, modificar, diversificar y coordinar sus esquemas mentales, estableciendo de esta manera redes de significados, enriqueciendo su juicio del medio físico, social, político, favoreciendo su evolución personal y de esa forma construyendo su propio aprendizaje. La teoría constructivista de la educación fue desarrollada por Lev Vygotsky y más adelante Jerome Bruner combinó las teorías de Vygotsky con las de Piaget, que se volvieron ampliamente influyentes en la práctica docente contemporánea.
La teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de varias formas de aprender, unas más desarrolladas que otras en la estructura mental de las personas, por lo que de este modo los individuos son capaces de aprender por medio de diferentes tipos de inteligencias como la lingüística, la musical, la inteligencia lógico-matemático, inteligencia espacial, corporal, kinestésica, inteligencia intrapersonal, interpersonal, inteligencia naturalista. Esta teoría es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es visto como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distintos grados de generalidad, sino que lo considera como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Ser brillante académicamente, triunfar en los negocios, en las relaciones humanas, en los deportes, requiere de inteligencia, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia diferente. De esta forma concluimos el desarrollo de la unidad sobre enfoques educativos de la práctica docente. Cualquier duda que tengan lo pueden manifestar en el foro a fin de aclararlos o en el grupo de WhatsApp. Y no se olviden de acceder al formulario de evaluación de 10 puntos correspondiente a esta unidad. Me despido de ustedes deseándoles éxito y hasta la próxima.